ventilación protectora y diafragmática, que es parte de lo que vamos a ver en un esquema acá, que es fundamental que ustedes lo entiendan para que no metan las patas, ¿ok? Para que no cometamos errores de conceptos en los pacientes y que no alarguemos la estancia hospitalaria de estos pacientes. Si yo le hago la pregunta así, a bien abierta, ¿qué es lo que es ventilación protectora? ¿Qué es lo que me podrían decir ustedes? ¿Qué es lo que es? Profe, ¿es como la forma de ventilar sin generar daño al paciente? Ya. ¿Qué daño podríamos generar al paciente? Daño Podríamos, Billy, diafragmático, pulmonar, Daño diafragmático, embólico, daño barotrauma. pulmonar. ¿Pulmonar a qué nivel? Nivel alveolar. Ya, del parénquima principalmente, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué tiene que ver con la ventilación protectora? Los ml que se le pone al paciente, o sea, para no generar un volutrauma. Perfecto, volutrauma, dos conceptos, ml, cuánto por kilogramo de peso, ¿cierto? ¿Qué más? Dependiendo de la patología, Ya, patología que tiene que ver más que nada asociado a la imagenología que tiene el paciente, ¿cierto? No es lo mismo ventilar a un paciente durante una cirugía que va a durar 6, 12 horas, ¿ok? Y que el paciente se va a operar y lo vamos a ventilar por cirugía y después lo extubamos porque tuvo que tener ventilación por protección de vía aérea, por la sedación profunda que tuvo, versus un paciente que cae por una pancreatitis, versus un paciente que cae por un distrés, versus un paciente politraumatizado con un TEC, ¿cierto? Pero en todos tenemos que dar ventilación protectora. En estos 5 pacientes Hola, diferentes que profe. les conté. Sí, sí, de todas formas igual. Categóricamente que sí, en todos, en todos. Ya vieron en lo que mostraba Felipe, ya están saliendo biomarcadores, que es parte de lo que nosotros veíamos con la experiencia de pandemia, y ya salen biomarcadores en relación a pacientes que tienen P0,1 elevada, ¿ok? Versus pacientes que no tienen P0,1 elevada. Entonces, ya hay biomarcadores que nos pueden mostrar eso. Entonces, en pacientes que tienen ventilación por una cirugía que sea corta, igual le va a traer consecuencias a ese paciente de factores proinflamatorios que podrían alterados por una mala ventilación durante su cirugía, ¿ok? O un paciente que tenga 24 48 horas, usted me puede decir, profe, pero eso es poco, sí, pero eso poco va a alterar eh, el parénquima pulmonar y puede dejar pequeñas secuelas en estos pacientes. Lo que tenemos que hacer es una ventilación óptima de acuerdo al paciente, ¿ya? Y si yo les pregunto como outcome finales de lo que leyeron, de lo que revisaron, de lo que han visto en esta mañana, ¿qué buscamos entonces con la ventilación protectora? ¿Qué outcome, qué resultados podemos encontrar con la ventilación protectora? O sea, no menos sé si mortalidad. No dañar ¿Perdón? al paciente, priorizar el no dañar al paciente ventilado. Ya, no dañar, pero si nos vamos a números duros, Reducción en días de ventilación mecánica. hay algunos estudios que sí, que demuestran, pero totalmente Principal- categórico. La Principalmente mortal. mortalidad. Mortalidad, pues, mortalidad, ahí Ah, sí. está. Mortalidad. Los pacientes, si los ventilamos mal, se nos mueren más. Y han salido muchos estudios que también, si los ventilamos mal, después está el concepto de PECILI, que también vamos a ver en la tarde, y si está la PECILI, hay alteración que nosotros inducimos al parénquima pulmonar y esto hace una ventilación más prolongada porque ese parénquima que estamos ventilando de mala manera va a necesitar un soporte ventilatorio. ¿Cuál es el concepto general que cuando nosotros conectamos y lo que hablamos en el módulo 1, cuando le hice esa clase, primera clase teórica, o teórica práctica, es que la ventilación mecánica es un modelo de sostén ventilatorio, que te da tiempo para resolver otras patologías, ¿ok? Pero lo ideal es que ese modelo que te da tiempo no te traiga problemas o que no sea un problema por sí solo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a este paciente, usted hágase la idea que está aquí al medio del paciente y nosotros tenemos que ver, es fundamental la monitorización y por eso mañana cuando ustedes expongan los trabajos que a los 6 grupos les tocó, tienen que ver, cada trabajo por sí solo tiene que ver con monitorización de la ventilación mecánica, pero con la ventilación protectora. Cuando usted está ahí, si nos vamos por el lado derecho, usted tiene que ir monitorizando los parámetros clínicos y para eso tiene
tienes todos los parámetros, como por ejemplo el monitor que te entrega la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la PAM, ¿ok? Que va revisando cómo está la saturación del paciente, el NIRS, que es un sistema para evaluar cómo está la sedación del paciente. Entonces, si tú lo ves que el paciente en las primeras 48 horas quizás en un distrés severo tiene que estar sedado y bloqueado, el NIRS nos va a servir para cuál es el nivel de sedación que tiene este paciente y quizá hay que sedarlo más para un reposo pulmonar. Los exámenes laboratorios son fundamentales. Si usted como kinesiólogo, antes de entrar a la pieza, ¿ok?, no ve los exámenes complementarios de este paciente, está pésimo. O sea, usted tiene que ver cómo están los niveles de gases en sangre arterial para ver si tenemos que aumentar o no el volumen minuto, por ejemplo, para remoción de CO. Cómo está la PCR del paciente. Si la PCR del paciente ayer era 10 y hoy día la PCR está en 30 y nos mantenemos con el mismo volumen minuto, quizás está haciendo un flaco favor al paciente porque el consumo metabólico de ese paciente por inflamación está siendo mayor. ¿Ok? Entonces quizás hay que aumentar el volumen minuto, porque si lo vemos por presión de CO2, de final de salida de CO2 o por gas en sangre arterial, el CO2 puede estar aumentado por mayor consumo metabólico. Si tenemos mayor consumo metabólico por VO2, la salida del CO2 va a ser mayor y por ende el volumen minuto del paciente tiene que ser mayor en un paciente con ventilación controlada. Una de las cosas que nos dimos cuenta, como este marcadores que decía Felipe, que aumenta la PCR, una de las cosas que también nosotros nos dimos cuenta que es el LDH, aumentaba en ciertos pacientes sometidos a ventilación y que se veían por qué. ¿Sabe usted qué es lo que te mide la LDH? La lactato deshidrogenasa, ¿no? Perfecto, de la lactato deshidrogenasa. ¿Y qué es lo que valor mide? In- ¿Para qué la medimos? Indicador de metabolismo, principalmente. Más o ¿No? menos, pero más que eso, más que metabolismo, El trabajo anaeróbico. no, porque ese es el lactato, ¿ok? O la ¿Es el de acidemia, la presencia de lesiones? alguna lesión del parénquima o de Mm. algún tejido celular, ¿ok? Nosotros indirectamente en algunos pacientes, cuando tuvimos la pandemia, nosotros íbamos viendo que nuestros pacientes la LDH iba aumentando. Y cuando hay lesión de algún tejido, independiente del tejido que sea, porque tampoco te lo hice como un marcador específico, pero veíamos que un paciente, ejemplo, con un distrés respiratorio, con una monofalla y la LDH va subiendo, podríamos asumir que esa LDH está alterada por daño del tejido pulmonar si es que no hay una monofalla, ¿ok? Y esa LDH que va en aumento, que puede llegar a valores de 400, 500, puede ser asumida por ese daño en el tejido pulmonar que está produciendo, pues quizás por un, por una mal acople al ventilador mecánico, por un stress strain que se está dando sobre ese parénquima pulmonar, ¿ok? Y que nosotros no estamos llegando al fundamento inicial de la ventilación mecánica, que es disminuir el trabajo respiratorio del paciente, ¿ok? Entonces, este marcador de daño de tejido podría estar asociado a eso, ¿ya? Otro aspecto, si lo vemos acá inferior, tenemos que ver la historia clínica del paciente. Entonces, cuando nosotros vemos ventilación protectora, y alguien por ahí me dice, profe, es que yo yo lo mando a ver a veces los alumnos, los ventiladores mecánicos, y me dicen, profe, pero es que este paciente deberíamos reclutarlo. Y el paciente ya está en su 8.º día de distrés respiratorio severo, y nosotros queremos hacer un mayor reclutamiento, quizá ese mayor reclutamiento no es adecuada para el paciente, porque si nos vamos a la fisiopatología del distrés, ¿ok? Este paciente lo más seguro que ya está pasando una etapa proliferativa, una etapa más fibrótica. Y esta etapa más fibrótica hay mayor componente colágico en ese pulmón. Y nosotros hacemos una maniobra de reclutamiento como la descrita por Marcelo Amato, un 40-40 o otras maniobras de reclutamiento, quizás vamos a estar sobredistendiendo zonas de pulmón que son adecuadamente ventiladas, ¿ok? Y que le estamos haciendo un flaco favor porque al sobredistender producemos en biotrauma y no estamos distendiendo o no estamos reclutando las zonas que queremos reclutar porque ya este es un distrés más tardío, ¿ok? Entonces ya pasó una etapa fibrótica del distrés. Entonces, por eso es fundamental ver la historia clínica, pero también asociada a la fisiopatología de la enfermedad que le está ocurriendo al paciente. Si un paciente lo tenemos en 48, 70 horas al ventilador mecánico y vemos que una mayor reclutamiento de acuerdo a nuestra evaluación va a ser adecuada, la podemos hacer. Pero ya posterior a 7 días tenemos que evaluar bien en qué estadio está el distrés del paciente porque le podemos hacer un flaco favor. Después nos saltamos la parte del ventilador mecánico acá y tenemos que ver la imagenología.
tenemos que revisar nuestro paciente, cómo está el escáner de nuestro paciente. Antiguamente era muy difícil en algunos hospitales acceder a un escáner, pero ahora todos los hospitales tienen un escáner y eso nos va a permitir ver en 3D de cuán reclutable es nuestro paciente para una ventilación protectora, ¿ya? No es lo mismo ver una radiografía, ¿ok?, que la vemos en 2D, cuando tenemos una imagen en 3D donde podemos ver realmente el potencial de reclutamiento de este paciente, ¿ya? Entonces vemos por medio de los voxels, o sea, que son estas unidades que te lo da el escáner, y uno puede cuantificar es la capacidad de reclutabilidad que tiene ese paciente, ¿ok? Y eso también te va a permitir ver esta capacidad de reclutabilidad y cómo en un distrés, cómo topográficamente está alterado el pulmón de este paciente, y ahí nos podemos ir viendo que también algo que vamos a ver la tarde es la capacidad de reclutamiento, pero también cuál podría ser el PIB óptimo de este paciente. En un paciente obeso con colapso pulmonar basal, con un distrés focal, por ejemplo, este paciente es altamente sugerido un PIB alto con volúmenes corrientes bajos, ¿ok? No podemos estar pensando en un paciente que tiene un IMC sobre 35 y pensar en un PIB de 8 o 10 centímetros de agua. Estos pacientes tenemos que estar pensando en un PIB de 12, 14 centímetros de agua hacia arriba para vencer esta fuerza resistiva. Y si usted como clínico, antes de entrar a tocar alguna tecla del ventilador, no miró la imagen del paciente y no vio los gases en sangre arterial del paciente, flaco favor le vamos a hacer al paciente si queremos reclutarlo o queremos hacer algún otro cambio. Tenemos algunas escalas también que nos van diciendo de oxigenación que tienen que ver con la PAFI y la gradiente alveolo arterial. Y también tenemos muchos catéteres en los pacientes, ¿ok? Y ahora cada vez tenemos, por ejemplo, el catéter PAICO, donde nosotros por ejemplo, en la clínica, todos los pacientes que están con un distrés de moderado severo, instalamos catéter PAICO y eso nos permite ver la parte hemodinámica, ¿ok? Pero también que nos ayuda mucho a la parte ventilatoria, ¿ok? Y esto, por ejemplo, podemos ver con el ELWI, ¿ok? O con otros índices que nos va entregando de acuerdo al índice de permeabilidad que tiene el paciente. Entonces, si nosotros no nos fijamos que el paciente tiene un ELWI elevado, ¿ok? Y queremos mejorarlo del pulmón, y este ELWI que tiene que ver con el volumen de agua dentro del pulmón, y médicamente o el equipo médico no ha hecho nada por sacar ese volumen de agua, y nosotros queremos reclutar a ese paciente, vamos a llegar hasta cierto punto, porque también tenemos que ver cómo está la parte cardiológica de este paciente o el volumen intravascular o intrapulmonar que tiene este paciente, y que tampoco vamos a poder estar reclutando tanto. Entonces, ¿qué les quiero decir con este esquema? Y es parte de lo que vieron toda la mañana con la parte cardiológica, con la parte más que nada impulso, esfuerzo, trabajo, que tiene que ver con la ventilación asistida, y que ahora vamos a ver la parte más que nada con ventilación controlada. Es que usted, antes de ver el ventilador mecánico, ¿ok?, y ver este concepto de ventilación protectora, la ventilación protectora está asociada a múltiples factores y no solamente a la presión plató y el driving pressure, ¿ok?, que es lo que salía en la antigua literatura. Está asociada a muchos otros parámetros que también tienen que ver con el esfuerzo respiratorio del paciente, pero también con la parte celular del paciente para llegar a mejores resultados. Y después nos podemos meter ya con el ventilador, con driving pressure. Entonces, cuando hablamos de la ventilación protectora, y algo que vimos en el primer módulo, es que lo primero es que ustedes tienen que saber que el objetivo que buscamos con la ventilación protectora es disminuir el trabajo ventilatorio, ¿ok? Y para disminuir el trabajo ventilatorio en un paciente con un distrés de moderado a severo, tenemos que sedar e incluso bloquear a ese paciente por al menos 48 horas. Lo segundo es que tenemos que tener la causa y tenemos que diagnosticarla, pero tratar la causa. No sé si se acuerdan, pero ahí hablábamos de que el ventilador mecánico es un modelo de sostén, es algo que nos va a dar tiempo, es algo que nos va a sostener, pero no va a tratar la causa. La neumonía se trata con antibióticos, con corticoides, y por eso el distrés, como lo hablamos, es una enfermedad multisistémica, ¿ok? El ventilador mecánico solamente nos va a dar tiempo. Y si nosotros con este instrumento que nos da tiempo lo hacemos mal como clínico, va a ser otro pelo en la sopa que le va a llegar al paciente, ¿ok? Entonces, primero tenemos que diagnosticar. El paciente llega por una pancreatitis, ejemplo, y usted me dice, chuta, pero profe, el paciente hasta ayer estaba bien, pero tiene una pancreatitis, y hoy día lo veo con una PCR en 30, y lo conectamos a un ventilador no invasivo, y lo veo con un volumen minuto sobre 15, con una FR sobre 25,
con leucocitosis sobre 15.000, y que ya vemos cada vez que más el drive ventilatorio que se ve en el ventilador es mayor, ese paciente tenemos que sedarlo y conectarlo a un ventilador mecánico para que ya ese consumo metabólico que está produciendo esta pancreatitis y que está produciendo quizá un distrés de origen extrapulmonar por proliferación de factores proinflamatorios, ¿ok? Y usted me dice, pero ¿cómo un paciente con pancreatitis? Claro, porque hay liberación de factores proinflamatorios al torrente sanguíneo, lo tenemos que sedar, bloquear y conectar a un ventilador mecánico. Entonces, tienen que diagnosticar, ¿ok? Entonces aquí ustedes como clínicos, los médicos tienen que diagnosticar, tratar la causa, y ustedes tienen que preocuparse de que el ventilador mecánico no sea un factor secundario de daño a ese tejido pulmonar. Cuando hablamos de las metas del distrés respiratorio con el ventilador mecánico, tenemos tres metas principalmente. Una, y el principal, disminuir el trabajo respiratorio, que es parte de lo que hemos hablado. Dos, optimizar el reclutamiento alveolar, o sea, para esto nos va a permitir una mejor ventilación y hay una adecuada ventilación-perfusión para una adecuada oxigenación. Y tercero, es que el instrumento que nos está dando sostén no sea más perjudicial para el paciente, y en este caso, si lo vamos a tener una ventilación controlada, eventualmente evitar el VILI, la injuria pulmonar inducida por ventilador mecánico, que es lo que vimos ahora, que los pacientes se ventilan entre 6 a 8 ml kilogramo de peso del peso ideal, o en el caso del paciente que esté en una ventilación asistida y que su patología lo permita estar en una ventilación asistida, evitemos el PSIL, ¿ok? Que es la injuria pulmonar autoinducida, producto de un esfuerzo demasiado grande del paciente y que esto nos lleva a daño en el parenquima pulmonar. Y esto es el concepto de ventilación protectora, ¿ok? Pero la ventilación protectora, por favor, no se queden con el pulmón y el diafragma, porque esto es multifactorial lo que va a afectar al pulmón y el diafragma, ¿ya? Entonces, yo los felicito con el e-learning que hicimos, pero creo que también muchos nos enfocamos en el driving pressure, presión plató, 6 a 8 ml kilogramos de peso, ¿ya? Pero ese es el concepto antiguo de la ventilación protectora. El concepto nuevo de la ventilación protectora tiene que ser con ventilación diafragmática y todos los coayudantes a que esa ventilación sea adecuada. Entonces, cuando hablamos de las estrategias de ventilación protectora, tenemos que tener en cuenta que cuando usted se va a enfrentar, y es parte de lo que vamos a ver en la tarde, usted primero tiene que generar un reclutamiento alveolar y eso lo genera con el PIP. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el PIP óptimo para entregar a un paciente? ¿Qué me tengo que fijar en para decir, este paciente tiene un PIP óptimo? Que aquí los quiero escuchar. Profe, ¿Sí? yo creo que de partida el PIB óptimo hay que tener en cuenta la condición principal que está desarrollando el paciente, y el PIB óptimo va a ser el que genere como un escenario mecánico seguro, tanto pulmonar y cardiovascular para el paciente, no comprometiendo la hemodinamia, no comprometiendo el componente elástico, el componente resistivo. Y Perfecto. obviamente eso igual fundamentándose en una buena oxigenación, saturación. Perfecto. Entonces tú me estás dando tres cosas. Uno, ver la oxigenación, ¿cierto? Saturación. ¿Sí? Ese es un objetivo. ¿Por qué? Porque estamos tratando de reclutar y mantener ventilación, pero no perdiendo de lado la hemodinamia, ¿cierto? O sea que, por ejemplo, en un paciente que esté alterado hemodinámicamente por alguna patología cardiovascular y que esté sobrecargado, ese ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo, no esté afectando. Recuerden que el tórax es un continente y un contenido. Y aquí dentro del contenido tenemos vasos sanguíneos, pulmón, corazón y todo lo demás, entonces que esto no afecta al paciente, ¿cierto? Claro, Sí, profe. profe. Perfecto. Igual, ¿Quién más quiere agregar? eh, Algo más. según mejor compliance y mejor driving, igual, por lo menos yo tenía Per- entendido igual. Perfecto. Entonces también vamos viendo según compliance. Hay algunas técnicas que hablan del decremental PIP, ¿cierto? Que nosotros podemos, antes de conectar, lo conectamos al paciente, lo reclutamos y después vamos haciendo un decremental PIP para ir viendo y haciendo las mediciones del mejor plató,
el mejor driving pressure, la mejor compliance, la mejor hemodinamia, la mejor oxigenación, vamos decrementando, y por ejemplo, si empezamos a bajar de 2 en 2, que es una de las maniobras que se ocupa, pasamos por el 20, nos bajamos al 18, nos bajamos al 16, al 14. Y ejemplo, el 14, y es parte de lo que vimos en el e-learning, ¿cierto? 14, el que mejor nos entrega, el mejor en relación a la hemodinamia, como decía el colega, en relación a la radiografía o la imagenología, a la patología, a la oxigenación, al driving pressure, presión plató. El 14 es el mejor PIP, perfecto, volvemos a reclutar, porque después bajamos al 12 y si los valores no son tan buenos, volvemos a reclutar al paciente y nos bajamos a un 14, ¿cierto? Sí, Así profe. es. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. ¿Alguien quiere agregar algo más en relación a esto? ¿No? Había otra que era analizando las curvas de presión-volumen, algo así. Perfecto, muy bien. Análisis de curva. Eso es lo otro, es la otra parte que nos faltaba para el mejor PIP. Nosotros tenemos que analizar la curva en relación principalmente a los bucles, que es algo que vamos a hacer en el práctico en la tarde, ¿ya? Y en los bucles también te van entregando mucha información. ¿Por qué? Y algo que les voy a mostrar después cuando les muestre la estancia, que es un concepto que tenemos que saber. Porque a veces podemos, de acuerdo al bucle también, nos va a permitir ver que a veces el PIB es insuficiente para el paciente porque tiene que vencer esta fuerza resistiva hasta producir un cambio de volumen en el paciente. Y si el bucle nos demuestra una curvatura muy baja en relación a generar un gran cambio de presión, pero un mínimo cambio de volumen, que después lo vamos a ver, también nos va a estar mostrando, ¿ya? Son parte de las cosas que nosotros tenemos que ir viendo para determinar y optimizar este mejor PIB. Entonces, son varias cosas que tenemos que ir viendo para el mejor PIB óptimo, pero para limitar la presión, para limitar el volumen, evitar la sobreextensión, pero también, lo que les decía antes, es ver el potencial reclutamiento que tiene este paciente. Entonces, estos 4 conceptos que tenemos acá, nunca los podemos dejar de lado. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que entiende por atelectrauma? Que es parte, de hecho, algunos me lo nombraron en el e-learning. Esta clase tiene que ser conversada porque aquí vamos a ir viendo, Como el Es trauma por cuando la colapso, ¿no? apertura y cierre de la apertura y cierre de Del alveolos alveolo, sí. puede ya, generar daño. apertura y cierre de alveolo. ¿Y por qué se puede ocurrir este atelectrauma, esta apertura y cierre de alveolo? Por la Por programación del PIB. ejemplo, Por la claro, por un programación PIB. del PIB, ¿cierto? Quizás un PIB insuficiente, ¿cierto? ¿Y cuál es el problema de esta apertura y cierre de alveolo? Que genera daño. Y llega una lesión. Una lesión. Perfecto. Genera daño, genera lesión, genera inflamación, ¿ok? Y genera desreclutamiento, ¿cierto? Entonces, esto se ocurre por un PIB ineficiente, un PIB no óptimo. ¿Qué es lo que es el concepto de biotrauma? Que acá lo vamos viendo. Biotrauma tengo entendido que algún componente inflamatorio de otra zona o si hay una lesión pulmonar, por ejemplo, algún componente que se generó ahí por la lesión se viaja a través del cuerpo y puede hacer acciones inflamatorias en otro tejido. Ya. Biotrauma tiene que ver con la sobredistensión, y acá tiene el concepto que vamos a ver después que tiene que ver con el stress strain, ¿ok? Que es tensión de formación. Y si yo produzco, cuando nosotros ventilamos a un paciente, lo que le estamos entregando al paciente es que le estamos generando una fuerza, y esa fuerza hace que le entregamos una fuerza entregada por presión, y eso hace un cambio de volumen, ¿ok? Pero eso tiene que ver con las características viscoelásticas de este pulmón que estamos ventilando. Si la fuerza es excesiva que le estamos entregando a ese pulmón, podemos sobredistender, ¿ok? Y esta fuerza excesiva que le estamos entregando puede estar generando biotrauma, que son estos cambios a nivel del parénquima pulmonar o a nivel del diafragma y que producen trauma. Y esto hay factores proinflamatorio que están acusando una lesión sobre este diafragma por una sobredistensión o
por una entrega excesiva de fuerza, ¿ok? Profe, Entonces, el concepto de biotrauma, que es parte también de lo que decía, por ejemplo, Felipe, de estos biomarcadores que están viendo al tener una PCR1 demasiado elevado, esto también se ve en los pacientes cuando los tenemos sobredistendidos, ¿ok? Alguien iba a hablar por ahí. yo, son dos preguntas. Con respecto a la anterior, había dicho que por la telectrauma desreclutaba, se Claro, desreclutaba. claro, porque Ah, ya. es un PIB insuficiente, hay una constante apertura y cierre del alveolo. Tú cuando ventilas, tú cuando ventilas normalmente tú tienes la glotis, ¿cierto? Ya. Sin tubo endotraqueal, tienes glotis y tienes ventilación colateral, ¿ya? Tienes los poros de Kohn, los canales de Lambert, ¿ya? Y tienes ventilación colateral y eso mantiene un PIB fisiológico más o menos que está medido en 2 a 3 centímetros de agua que es las personas con viera nativa, ¿cierto? Ya. Y tienes la glotis que también te permite mantener este PIB fisiológico y esta ventilación colateral, ¿ok? Cuando tienes un PIB insuficiente producto de una patología que te afecta, primero tienes que pensar que con el tubo endotraqueal tienes glotis abierta, sí, Ujú. mantiene los canales de Lambert, pero tiene una patología que te altera esta BQ normal. Si tienes un PIB insuficiente en el paciente, hay una constante apertura y cierre de los alveolos, ¿ok? Y esa constante apertura y cierre, tú cuando normalmente insuflas, exhalas, ¿ok? Y llegas a un nivel de presión, no llegas al colapso total, se tiene que Claro. mantener este volumen de preinsuflación hasta llegar a inflar nuevamente. Si hay atelectrauma de un constante y cierre, sobre todo de las zonas que tienen presión transpulmonar más alterada producto de alguna patología, Ujú. este constante de apertura y cierre es dañino para el tejido pulmonar. No sé si ahí queda más claro. Sí, sí, ahí me queda claro. Y la Perfecto. otra, súper rápido. Había dicho que el biotrauma era por sobredistensión. Claro, es sobre distensión o en exceso de energía que tú le entregas. Recuerda que hay una interacción de energía. Si yo te entrego un volumen, te entrego energía, te entrego presión, te entrego energía. Y de acuerdo a Ya. tus características del pulmón es cómo recibes esa energía, ¿ok? Y si tú entregas exceso de energía, sobredistendes o sobreestresas ese tejido pulmonar y eso es lo que produce liberación de factores inflamatorios que producen un biotrauma, una lesión del Ya. tejido o una lesión del diafragma. ¿Claro? Ya, entonces es que como había nombrado la sobredistensión, yo tenía entendido que yo sé que vamos a hablar del volutrauma ahora, pero el volutrauma era más para la sobredistensión. Lo que Como, pasa es que el barotrauma y el volutrauma, que ahora es lo que vamos a pasar, es exceso de volumen que te genera trauma, exceso de presión que te genera trauma. ¿Cuál es el trauma? El biotrauma, ¿ok? Que es, generaste un exceso, sobredistendiste, generaste un stress strain demasiado alto sobre ese tejido pulmonar y la forma de visualizarlo es marcadores proinflamatorios que aumentan o ujú. incluso llegar con el barotrauma a, por ejemplo, un neumotórax o a una ruptura de ese pulmón por sobredistensión. Imagínate un paciente que me tocó ver esta semana, un paciente que tiene bulas, un paciente con enfisema tiene bulas, y tú lo quieres ventilar igual que un paciente sin bulas. Y si tú generas demasiada sobrepresión en un paciente con bulas pulmonares, generas sobredistensión en esas bulas, que son tejido que está alterado, y produce un barotrauma. Entonces los dos al final hay sobredistensión. En los dos sobredistensión. Ya. Profe, Cuéntenme. consulta que me causa eso así como una confusión. ¿Por qué no contendría uno a otro? Por ejemplo, barotrauma que contenga biotrauma o Sí, pues, ergotrauma. Por son ejemplo, enlazados. ergotrauma, No, claro, que es contienen, como son que... enlazados. Estos son Ujú. conceptos que han ido apareciendo en el tiempo. Atelectrauma, que es insuficiente PIB. Después pasó al barotrauma por tiempo. Después vio esto que se vio el biotrauma, que era de marcador inflamatorio, pero no es que estén por solo aislados. Si tú generas sobredistensión, puedes producir trauma del tejido, pero también biotrauma, que es este marcador inflamatorio. No es que uno es independiente del otro, van entrelazados. ¿Ahí queda más Y claro? aquí entraría el concepto de mechanical power, lo del uso de No, energía mecánica que genera daño. claro, es que el mechanical power como tal, que es lo que creó Gattinoni y lo que demostraba Francisco antes, es una Ajá. fórmula para medir, y ahí tiene que ver el otro concepto con ergotrauma, ¿ya? Y el ergotrauma tiene que ver con la cantidad de energía, y este es el último concepto ahora que se ha dado hace más o menos unos 6 7 años,
que tiene que ver cuánta energía yo le entrego al pulmón, ¿ok? Para que se distienda, pero que esa energía puede ser adecuada para que se distienda o excesiva para que se distienda y genere daño, ¿ok? Y este es el último concepto que salió ahora y que tiene que ver con driving pressure, mechanical power, y que tiene que ver cuando tú le entregas presión por medio de la ventilación mecánica a un paciente, tú le estás entregando energía, y esa energía puede ser dañina también para el pulmón. ¿Te fijas? Entiendo. Ajá, ¿Queda más gracias. claro? Entonces, esto Sí. es como, entre comillas, es como un proceso histórico que ha ido pasando. Primero solamente nos fijábamos en atelectrauma, después vieron barotrauma y borotrauma, después pasamos al biotrauma, que era con estos marcadores, y ahora tenemos este concepto de cantidad de energía que entregamos. Todos son daños sobre el parénquima pulmonar, ¿ok? Y pueden ser por excesiva presión o ineficiente presión para evitar el atelectrauma y el colapso de los del pulmón. Y todo esto va a llevar a una lesión pulmonar, que es lo que tenemos que evitar. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente y tenemos que ver la ventilación mecánica, cómo se la vamos a entregar a este paciente, tenemos diferentes opciones que tenemos que ver. Primero tenemos el parénquima, ¿ya? Y en el parénquima pulmonar tenemos esta parte de biotrauma, ¿ok? Y de ergotrauma, que no tiene que ser muy elevada o que no tiene que existir en el paciente. Y por eso tenemos que ir midiendo presión transpulmonar con un balón esofágico, compliance pulmonar, ver cómo está la capacidad residual funcional, y eso lo hacemos con un PIP óptimo de acuerdo a la patología y las características fisiológicas del paciente. Tenemos que ver también cómo está la pared del tórax. Si estamos ventilando un paciente, por ejemplo, que está con un drenaje pleural, o un paciente que tiene algún tipo de lesión a nivel del trauma, ejemplo, un politraumatizado, y que tiene una parrilla costal alterada o con un tórax volante, también va a estar alterando, porque volvemos al concepto, contenido y continente. Y si la parrilla costal no está adecuada, producto ya sea de un neumotórax o un drenaje pleural, también tenemos que ver cómo está la compliance de la pared torácica de ese paciente, ¿ok? Y esa compliance de la pared torácica también va a estar alterada y que va a alterar también nuestras mediciones, ¿ok? Pero no por eso va a alterar nuestro parénquima pulmonar. También tenemos que ver cómo está la activación muscular, que es lo que les decía anteriormente. Un paciente con distrés severo lo vamos a tener con sedación y bloqueo las primeras 48 horas al menos, ¿ok? Y eso va a ser muy fácil de ventilar a un paciente porque vamos a tener en nuestra mano el pulmón para decir qué driving pressure tiene, qué presión plato tiene. Pero cuando el paciente ya lo empecemos a pasar a ventilación asistida con las clases de Francisco Río y Felipe González, ahí va a ser un desafío importante por la ecuación de movimiento, porque ya se va a estar incluyendo la PMUSC del paciente. Y esa interacción paciente-ventilador va a ser el gran desafío que tenemos. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver todas estas aristas que nos entregan, ¿ok? Y en este caso nos vamos a ir a la arista sacando esta PMUSC, haciendo una PMUSC 0, y solamente vamos a ver en la ventilación mecánica controlada. Y en la ventilación mecánica controlada hay un concepto que es la elastancia. ¿Qué me podría decir? ¿Qué es lo que entiende por elastancia? ¿Alguien conoce este concepto? ¿O alguien lo había escuchado alguna vez? Es No, sí, la, pero... Ay, como lo chuta. compliance, perdón, lo contrario a la compliance, Perfecto, ahí lo podemos ver en la gráfica, sí, ¿cierto? es la resistencia como a la expansión, a la inspiración. Según yo, Ya, a la deformación. perfecto, a la deformación de un tejido que tiene que ver con cuánta presión, pero la resistencia a la deformación del tejido. ¿Quién más quiere, antes de dársela, quién más quiere aportar? Fíjense, la elastancia es el grado que el pulmón retorna a su forma y dimensión original. Después que yo entonces le genero una deformación, le aplico una fuerza a un tejido, la elastancia tiene que ver cómo esto retorna a su forma y dimensión original. Y por eso es, entre comillas, inversamente proporcional a la compliance, como lo podemos ver acá. ¿Ok? Entonces tiene que ver
con el grado de fuerza que le tengo que generar a un tejido para la deformación y cómo este tejido, esta elastancia, vuelve a su dimensión original cuando yo dejo de aplicar esta fuerza que le genera este tejido, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de distensibilidad compliance, tiene que tener mucho que ver con la interrelación que hay entre volumen y presiones. ¿Cuánta presión debo generar para cuánto volumen producir? ¿Ok? Si yo tengo esta curva de volumen-presión, acá es cuánta presión genero para cuánto volumen voy a hacer cambios de volumen. Y aquí lo podemos ver que es inversamente proporcional a la compliance, a la elastancia que quiere volver a su situación normal. ¿Ok? Entonces, cuando, ejemplo, yo tengo un paciente hepótico, ventilado, ¿tiene mayor elastancia o menor elastancia? Menor. elastancia. Menor elastancia, ¿cierto? Menor elastancia. Y si tengo un paciente con un distrés respiratorio, O sea, según yo también menor, pues. ¿qué Debería dicen ser, los demás? Mayor. debería ser igual porque la compliance es la que está comprometida ahí. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? Recuerden el concepto de elastancia. Es el grado del pulmón que retorna a su forma original. Según yo, con el distrés no vas a lograr volver a su forma original. ¿Qué dicen los demás? Yo creo que igual estaría afectada la estancia en el síndrome respiratorio agudo. Así que habría ¿Ya? menos en la estancia. ¿Perdón? Así que habría como menor en la estancia. ¿Qué dicen los demás? Yo estoy de acuerdo con que sí se Sí, altera la estancia menor del... igual. Yo Se creo, no altera sé. totalmente la elastancia, pues, chiquillos. Se altera la elastancia. Y es tratar de volver a su forma normal. Pero tienen que pensar que lo mismo. Tenemos un pulmón que tenemos shunt. O sea, pensemos en el paciente con distrés. Tenemos colapso pulmonar. Tenemos zonas que no están ventiladas, ¿ok? Tenemos que zonas que están parcialmente ventiladas y tenemos alvéolos que están ventilados, ¿ok? Tenemos esas tres formas en un paciente con distrés respiratorio. Y esta elastancia se va a ver complicada porque entonces vamos a tener una menor compliance, ¿ok? Una alteración en la compliance. ¿Por qué? Porque tengo que generar, vamos a ir al otro gráfico, adelante. Tengo que generar, en un paciente con distrés respiratorio tengo que generar mayor presión para producir cambio de volumen, ¿ok? Mayor presión para generar cambio de volumen en un paciente con un distrés. Y la elastancia, el tejido pulmonar, de las zonas que están ventiladas va a tratar de volver a su zona normal con mayor ímpetu. ¿Por qué? Porque va a estar alterado. Entonces, por eso es súper importante estos gráficos que ustedes los tienen que entender. Ejemplo, otro ejemplo. Cuando nosotros tenemos un paciente con distrés respiratorio y nosotros les ponemos PIP, ¿ok? Presión positiva al final de la expiración, y si yo tengo, y nos vamos a los bucles, volumen, presión, que también lo vamos a ver en la tarde, y si el paciente vemos que el bucle inicia desde acá abajo, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y después empieza a subir, 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 subir el bucle, y después baja, ¿qué es lo que me podría indicar? Versus un bucle normal. Tú le generas presión, generas cambio de volumen, generas presión, generas cambio de volumen. Pero acá tú le generas presión, pip, 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 y después recién empieza a subir. ¿Qué es lo que podría estar demostrando eso? Que se Que están para un necesitando. cambio de volumen necesito alta presión. Altas presiones, ya, ¿qué más? ¿Se podría ver una irregularidad al final? Ya, pero ¿qué más? ¿Qué es lo que podríamos estar nosotros quizás poniendo demasiado bajo y que deberíamos optimizar? El PIB. PIP, perfecto, PIP. El paciente está recién aquí, sube, 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 genera presión, cambio de presión, pero genera ningún cambio de volumen, ¿ok? Presión, 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 y aquí genera. Por eso estos pacientes con distrés respiratorio tienen una alteración de la compliance, ¿ok? Y por eso tenemos que ventilar a estos pacientes con PIP y quizá a veces PIP más elevado, para que no tenga que hacer un esfuerzo mayor cuando le metemos este cambio de presión o cambio de volumen,
¿ok? Tienen que tener un PIB adecuado para que no, porque si no, toda esta fuerza que se genera acá es fuerza, 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 cambio de presión, pero sin ningún cambio de volumen, ¿ok? Y esto va a ser insuficiente para el paciente y vamos a estar generando entre comillas, un esfuerzo en el paciente o ningún cambio de volumen y va a estar siendo ineficiente nuestra ventilación. Por eso es tan importante que conozcan estos conceptos, ¿ok? Profe, Cuénteme. ahí en ese caso, por ejemplo, si, volviendo a la diapositiva anterior, si por ejemplo se le entrega presión y sigue siendo cero, tendría que aumentar el PIB. Así es, aumentar el PIB, porque tú, acuérdate de nuevo, el concepto de PIB es el presión positiva al final de la aspiración. Entonces el PIB Ajá. debería ser mayor en ese paciente, porque desde el PIB tú inicias el cambio de presión positiva, ¿ok? Presión positiva al final de la aspiración, que es lo que tú mantienes, y después ya sea en volumen control, en presión control, es la presión que tú le estás generando durante el ciclo inspiratorio. Si tú le generas un insuficiente PIB, el paciente en el ciclo inspiratorio tú le estás generando presión, pero mucha de esa presión se la puede estar comiendo esta fuerza de resistencia y por eso no estás generando cambio de volumen por un PIB insuficiente que tiene el paciente. ¿Ok? Claro. Profe, y ahí yo tengo como una duda en relación a la compliance distensibilidad, como ¿Ya? el concepto básico. Perfecto. Mira, el concepto básico es cuánta fuerza debo generar yo para producir un cambio de volumen. Si yo te introduzco 10 centímetros de agua de presión, ejemplo, yo voy a esperar que se genere un cambio de volumen de 300 ml, ejemplo. ¿Ok? ¿Me sigue hasta ahí? Entonces, Sí, ¿cuánta presión te genero para producir un cambio de volumen? Si yo te meto 10 centímetros de presión, aislando el PIB que tenemos, 10 centímetros de presión de agua, y te genero un cambio de volumen de 300 ml, tengo un paciente A, y si tengo un paciente B que te genero los mismos 10 centímetros de agua de presión, pero te genero solamente 150 cambios de volumen, quiere decir que el segundo paciente tiene una distensibilidad menor. ¿Por qué? Porque yo te metí la misma presión, ¿ok? Pero produce un mínimo cambio o un menor cambio de volumen, ¿ok? Por eso es la correlación entre cuánta presión necesito para producir un cambio de volumen. ¿Más claro ahí? ya, sí, sí. Y ¿Sí? por ejemplo, si por ejemplo tengo una distensibilidad disminuida, o sea, estaríamos hablando del segundo paciente, segundo Del ejemplo que me segundo dio, paciente. ¿Qué es lo que ocurre en ¿ya? estos pacientes con distrés? Claro, ahí tendría, o sea, consideraría que mi paciente tiene un pulmón, por así decirlo, como más rígido. Es que más rígido, porque se podría entender así en un paciente con fibrosis, más que más rígido, en los Ujú. pacientes con distrés tiene un pulmón menos reclutable. Entonces, eso es lo que te genera que tú tienes que generar más presión. Es lo mismo que te decía, en un pulmón con un distrés tienes zonas de pulmón colapsado, parcialmente colapsado y pulmón aireado. Entonces, Ujú. más que si tú le metes presión a ese pulmón, que estamos hablando de un pulmón con distrés, lo más Sí. seguro que por presión transpulmonar le va a llegar la presión mucho más fácil a estos pulmones que están, entre comillas, sanos, ¿ok? ¿Por qué? Porque se va a distribuir el aire a estos pulmones que están más sanos, ¿ok? Porque va a ser más resistente a estos pulmones que están colapsados y parcialmente colapsados. Y ese es el error que se cometía anteriormente cuando ventilábamos a 10-12 ml kilogramos de peso, porque sobredistendíamos estos pulmones que estaban buenos, que estaban Sano. normales, y así hacíamos que nosotros, nuestra ventilación fuera más mala para estos alveolos, estas unidades alveolares que estaban más sanas. No sé si me explico más ahí. Ujú. Sí, ahí entendí bien. ¿Sí? Perfecto. Gracias, profe. Entonces tenemos este concepto de stress strain, ¿ok? Y este concepto de stress strain que tiene que ver con tensión deformaciones. ¿Cuánta energía yo te voy a entregar a tu parénquima pulmonar, ¿ok? Y cuánta deformación voy a hacer. Y ese es el concepto que tenemos que tener claro, chiquillos, que es cuando nosotros ventilamos a un paciente, lo que le estamos entregando de ventilación es fuerza, es energía, ¿ok? Y esa energía puede ser positiva o puede ser negativa de acuerdo a cómo la entreguemos. Y esa ventilación tiene que ser energía de acuerdo a si tenemos un paciente en una ventilación controlada o una ventilación asistida. Si es controlada no hay problema, porque nosotros le vamos a estar entregando esa energía, ¿ok? Y nosotros podemos, de acuerdo a mediciones que estamos haciendo, diciendo si es iatrogénica o no iatrogénica. Pero el desafío es cuando ya se mete con esta ventilación asistida, porque tú para generar respiración haces una presión negativa diafragmática, y esta presión negativa,
¿ok? Te lleva a producir un cambio de volumen. Y si más encima te está el ventilador entregando una presión positiva, se suman. Por ende, por eso es tan importante cuando, por ejemplo, hablamos de presión transpulmonar, la presión transpulmonar, la fórmula es presión alveolar menos presión pleural, ¿ok? Si nosotros le entregamos una alta presión a un paciente que está en ventilación asistida, tenemos que tener la presión alveolar que le estamos entregando por el ventilador mecánico más la presión pleural negativa que hace el paciente al inspirar él, ¿ok? Y eso, menos por menos, se suman, ¿ok? Y esa va a ser una presión transpulmonar aún mayor. En el paciente con sedación y bloqueo, que en esta situación de la derecha, nosotros le estamos entregando una presión alveolar o una presión que va a llegar entre comillas al alveolo, ¿ok? Y que esa va a ser la indicativa de cuánto volumen o cambio de volumen va a ser en el paciente, ¿ya? Y aquí lo podemos ver en esta gráfica, que este concepto de stress strain, como lo veíamos anteriormente, y aquí la comparación, cómo lo hacen cuando se ventilaba de 10 a 12 ml kilogramos de peso, cómo producíamos este estrés sobre el parénquima pulmonar, versus un volumen corriente de 6 a 8 ml kilogramos de peso en relación a una elastancia normal. Obviamente, anteriormente, como ventilábamos, entregamos un mayor grado de energía a ese pulmón. Y si le entregamos un mayor grado de energía a ese pulmón, generamos un mayor estrés, ¿ok? Y por ende producíamos quizá una deformación que era excesiva y que producía este biotrauma en los pacientes. Y que después lo fuimos viendo con el trabajo de Amato, con este driving pressure. Por eso tenía mayor probabilidad de morir un paciente que tiene un driving pressure mayor a 15. Y acá, y este concepto que lo vamos viendo, que tiene que ver con este stress strain y el esfuerzo diafragmático optimizado, que esto es lo que ustedes tienen que quedarse siempre. Esta gráfica ustedes siempre la deberían tener cuando vayan a ventilar a sus pacientes, ¿ok? Que tiene que ver con el breathtaking, con la disincronía breathtaking, que tiene que ver con esta sobreinflación que le podríamos dar a este pulmón. Y si nos vamos, empecemos por el lado izquierdo, cuando vemos de Billy o Pesili. Si nos vamos por el lado izquierdo, cuando nosotros les damos una excesiva asistencia inspiratoria, ¿ok? Con un alto BT, vamos a producir un delta P elevado, ¿ok? Y ese delta P elevado va a producir una sobredistensión, una mayor entrega de energía sobre ese parénquima pulmonar y te va a producir un daño a nivel alveolar. Cuando entregamos una sobredistensión por un excesivo PIP, este excesivo PIP que tiene que ver con el PIP óptimo, si le entregamos un excesivo PIP, vamos a ver una sobredistensión de ese alveolo o de los alveolos potencialmente sanos, ¿ok? Y esta capacidad de inspiración en alveolos sanos por sobredistensión va a ser menor. Y lo contrario es cuando entregamos un pobre PIP, entregamos del reclutamiento, ¿ok? Y podemos generar este atelectrauma que está generando en el paciente. Y esto es lo que ocurre en la ventilación controlada cuando hablamos de injuria pulmonar inducida por ventilación mecánica. Pero cuando nos vamos acá, cuando ya hay esfuerzo del paciente, ¿ok? Y hay un trabajo diafragmático cuando un paciente está en la ventilación asistida y nos vamos al lado derecho, cuando nosotros entregamos, y cuando el paciente tiene un esfuerzo respiratorio o un drive respiratorio aumentado por una insuficiente asistencia, por ejemplo, por una presión de soporte ineficiente o muy baja, el paciente va a hacer un esfuerzo injurioso, ¿ok? ¿Por qué? Y ahí lo podemos ver con este delta POC que nos entregaba Felipe o con una P01 alterada, porque el soporte que le estamos entregando a este paciente va a ser deficiente, ¿ya? O cuando al paciente, por ejemplo, le entregamos un PIP insuficiente o excesivo, ¿ok? Insuficiente, ponemos en desventaja mecánica el diafragma, ¿ok? Y va a producir una atrofia longitudinal en este diafragma por un excesivo PIP. O cuando el paciente está demasiado sedado, también podemos producir una insuficiencia o una disfunción diafragmática en este paciente por una injuria excéntrica del diafragma. Acuérdense que tenemos una zona de aposición del diafragma, ¿ok? Y esta zona de aposición del diafragma también permite por ventaja mecánica que se vaya moviendo y esto también podemos producir una injuria diafragmática.
Y si a ese paciente pensamos que en nuestro hospital o en nuestra clínica lo tenemos demasiado sedado, eso va a hacer que nuestro diafragma no se mueva y va a producir una atrofia diafragmática por una excesiva asistencia. Y eso va a hacer que después este diafragma pierda capacidades de contracción, pierda fuerza y va a producir una atrofia por desuso del diafragma. Entonces, cuando nosotros vemos este esquema, la protección pulmonar también es la limitación del estrés global y regional del parénquima pulmonar que se puede dar por un exceso de asistencia o por una alteración o por una ineficiente asistencia. ¿Ya? Y aquí lo podemos ver en las 4 formas en que se puede presentar en los pacientes. La misma ecuación de movimiento que le explicó Francisco Ríos en la mañana, nosotros pasamos por un paciente que primero tiene ventilación pasiva. ¿Qué quiere decir? El paciente lo tenemos, en este trabajo Irene Telia la podemos ver que el paciente está con ventilación controlada. O sea, el ventilador es el que le entrega toda esta energía al pulmón y de acuerdo a las características morfológicas del tórax y el alvéolo, es cómo se va a ventilar este paciente y cómo le va a llegar esta ventilación y el intercambio gaseoso. Cuando el paciente ya está despertando, lo pasamos a esta ventilación asistida, ¿ok? Que es parte de lo que hablaron en la mañana, y ahí va a tener que ver el componente de PMUSC, o sea, es cómo llegamos a esta interacción entre la ventilación que genera o la contracción que genera el diafragma más la ventilación que le entregamos nosotros. Hasta llegar a esta ventilación sin ventilador, que es cuando extubamos al paciente y que definimos que el paciente no tiene que tener más ventilación, pero que también tenemos que seguir evaluándolo. ¿Por qué? Porque el esfuerzo respiratorio que vemos después de este paciente, que lo extubamos, cómo esa inflexión inferior, ejemplo en un ventilador no invasivo, o cómo está el trabajo del paciente, ya visto por musculatura accesoria, cuando después lo extubamos, y cómo está este paciente si necesariamente lo tenemos que volver a intubar. Vamos a darle a este. Entonces, nosotros tenemos una serie de cosas que podemos ir evaluando en estos pacientes cuando lo tenemos en ventilador. Entonces, en ventilador controlado es facilísimo ir viendo. Si ustedes ven acá, acá tenemos la curva de presión, acá tenemos la curva de flujo, acá tenemos la curva de volumen y la curva de cardiografía, más todas estas números que nos va entregando el ventilador y podemos ir viendo si el paciente lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. ¿Ok? Si está siendo ventilación protectora o no. Pero cuando nosotros vemos este ventilador y el paciente empieza a despertar, nosotros tenemos que ir viendo todo lo que ocurre. Y esta gráfica es, entre comillas, en una pura gráfica podemos ir viendo que nosotros como kinesiólogo respiratorio podemos decir si lo estamos haciendo con ventilación protectora o no lo estamos haciendo con ventilación protectora. Y acá quiero que me sigan porque es un poco más complejo para los que no entiendan y ahí me van deteniendo si hay que hacer una pausa para entenderlo. Nos vamos a empezar por acá. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, con una excesiva sedación, y nos vamos a ir por la derecha, ¿qué es lo que hay? Un ineficiente o hay un insuficiente esfuerzo respiratorio por parte del paciente. ¿Por qué? Porque le tenemos exceso de sedación. ¿Qué es lo que va a producir esto? Una atrofia por desuso del diafragma. Si nosotros vamos manteniendo el paciente conectado con sedación profunda, con bloqueo neuromuscular y el paciente no lo necesita, lo que va a hacer es que este diafragma que tenemos, que tiene que estar en contracción constante, va a tener una atrofia por desuso. Si nosotros usamos, por ejemplo, un exceso de PIP, vamos a tener una atrofia. ¿Por qué? Vamos a tener una atrofia longitudinal del diafragma. ¿Por qué? Porque vamos a tener en una posición ineficiente este diafragma, ¿ok? Entonces vamos a llevar a una disfunción diafragmática, ya sea por exceso de PIP o un insuficiente PIP. Si tenemos un insuficiente PIP, vamos a tener atelectrauma. Si tenemos exceso de PIP, a posición de atrofia del diafragma. Y si tenemos una asincronía diafragmática, quiere decir exceso de PIP, podemos ser por varias cosas. ¿Por qué? Porque podemos tener un trigger reverso o un ciclado prematuro en este paciente cuando el PIP no está adecuado en estos pacientes, que es parte de lo que vamos a ver en la clase de Paula Vivanco en la tarde, ¿ya? Entonces, esta alteración excéntrica, por ejemplo, que no le damos un buen tiempo de relajación al diafragma, el paciente, porque recuérdense que igual en pacientes con ventilación asistida hay una contracción excéntrica del diafragma y que trata de desinflar y no tiene un buen tiempo de deflación adecuada a este paciente, también se puede producir una interacción inadecuada del paciente ventilador. Y cuando tenemos PIP insuficiente, se produce un desreclutamiento del paciente.
Cuando acá también podemos ver cuando hay insuficiente sedación, obviamente podemos tener alguna injuria, ya sea por un exceso del esfuerzo que hace el diafragma para ventilar, o por el tiempo que le estamos dando al paciente, ejemplo, para relajación de este diafragma. Y cuando hay una insuficiente asistencia ventilatoria, ejemplo, con lo que hablaba Felipe en la mañana, cuando le damos una insuficiente soporte ventilatorio a este paciente, obviamente, si le damos insuficiente asistencia a este ventilador o a este soporte ventilatorio, el paciente va a tratar de hacer un mayor esfuerzo respiratorio y esto puede ser injurioso para el diafragma y eso es lo que traduce como una PESIL, ¿ya? Lo mismo cuando le entregamos una insuficiente PIP, ¿ok? ¿Qué ocurre con este paciente? ¿Por qué? Porque tiene que vencer lo que les explicaba anteriormente, tiene que vencer todo ese proceso de resistivo que tiene que haber para llegar recién a generar un cambio de volumen y ese proceso de vencer esta fuerza resistiva para generar un cambio de volumen en el paciente, la tiene que vencer en base a fuerza del paciente, no presión del ventilador, y eso va a ser insuficiente y va a ser mayor esfuerzo del paciente. Y acá está el concepto de breathtaking desynchrony que tiene que ver con esta excesiva presión que estamos sobredistendiendo este pulmón y que podemos llegar con excesivas presiones, ya sea del PIP o de la presión control que le estamos entregando a este paciente, y esto nos va a llevar a que sobredistengamos este pulmón, ¿ok? Y que va a producir este biotrauma que estamos generando en el paciente. Entonces, cuando nosotros ventilemos, y lo que vamos a ver en la tarde, cuando ventilemos a estos pacientes, tenemos que pensar en esto, que este es un trabajo de Irene Telia. Nosotros tenemos que tener un buen mismatch BQ, ¿ok? Pero entre lo que está desde la parte neurológica y de que el drive ventilatorio que genera el paciente, pero también con la fisiopatología del paciente que tiene que ver con el tipo de shunt que tiene el paciente. Entonces, la ventilación mecánica, tenemos muchos beneficios. Le entregamos un buen volumen minuto, le entregamos una buena oxigenación, evitamos el colapso, mejoramos la capacidad residual funcional por un adecuado PIP. Pero puede tener muchos costos, y el costo es cuando tenemos un stress strain demasiado elevado, ¿ok? Producimos una injuria pulmonar en estos pacientes. Podemos producir una alteración diafragmática por una atrofia del diafragma o por una asincronía, que es lo que vamos a ver en la tarde, pero también podemos producir muchas más alteraciones. Y lo que buscamos con el ventilador mecánico es esto, es una buena interacción paciente-ventilador, ¿ok? Si nos vamos acá a la imagen A, Irene Teria lo que nos trata de mostrar aquí, que si ustedes pueden ver que hay una buena correlación entre lo que está dando el clínico y la ventilación del paciente, ¿ok? Una adecuada sincronía. El paciente no necesariamente tiene que estar sedado, está despierto, pero tiene una buena sincronía paciente-ventilador porque las presiones que estamos entregando son adecuadas. Pero si nos vamos a la imagen B, ¿ok? Que es cuando el paciente, las necesidades, el soporte ventilatorio que le estamos entregando es demasiado bajo, vamos a estar generando PESILI porque el esfuerzo respiratorio del paciente que está generando para mantener una ventilación adecuada está siendo demasiado y estamos generando esta injuria pulmonar autoinducida por una pobre asistencia y no hay un buen match entre el ventilador y el clínico en este caso, ¿ok? Cuando nos vamos a la C, esto tiene que ver más que nada cuando el paciente también no tenemos porque en el A, perdón, en el B hay una alteración ya sea por una baja asistencia y en el C se puede entregar PESILI por una alteración ya sea, por ejemplo, una contracción excéntrica del diafragma por una por una inasistencia inadecuada o por una no identificación de, por ejemplo, un trigger reverso o algún tipo de asincronía. ¿Qué es lo que pasa con este? Lo podemos tener sedado al paciente, pero puede estar gatillando, tiene una sincronía y esto va a ir generando PESILI. Y cuando yo les voy nombrando PESILI, 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 todos los nombres PESILI, esto se ve también a nivel diafragmático, porque también se transforma en un biotrauma, ¿ok? Si nosotros, y hay trabajos que van mostrando, escáner en los pacientes, y cómo 48 horas después ese escáner se ve peor en estos pacientes, y vemos más vidrio esmerilado en la imagen de estos pacientes, y eso es solamente por este PESILI, y es por estos factores proinflamatorios que se dieron
por una adecuada asistencia ventilatoria en el parénquima del paciente. Y acá es otra alteración que lo vamos dando, es cuando tenemos demasiado sedado a este paciente, mucho tiempo sedado, ¿ok? Y lo que se dice aquí es que se da una alteración por desuso en estos pacientes, ¿ok? Entonces, es súper importante que cuando entonces hablemos de ventilación protectora, acuérdense de estos últimos gráficos que les iba mostrando, que no tiene que ver solo con driving pressure, con presión plató, como muy bien lo respondieron durante ¿cómo se llama esto? E-learning. También tiene que ver con los pacientes, cómo esta interacción del diafragma se va dando y cómo un insuficiente PIP puede hacer una alteración a nivel diafragmático, a nivel parenquimatoso por un esfuerzo elevado del paciente, o un elevado PIP puede estar sobredistendiendo. Yo creo que estamos ya bien en la hora. En la tarde más les voy a agregar algunas otras diapositivas que les quería mostrar cómo se medía la presión plató y la presión, pero eso lo vamos a hacer en el práctico. ¿Dudas? ¿Consultas? Sé que le hemos entregado harta información durante la mañana. Profe, yo tengo una. Cuénteme. Como para igual relacionar bien el tema como de la fisiopatología del 10-3. Esta disminución de la distensibilidad es por ocupación a nivel del intersticio, porque hay un aumento del agua extravascular y todo eso. Claro, cuando tú tienes un distrés, el distrés como patología es una alteración de permeabilidad de membrana, ¿ya? Tenemos distrés pulmonar y extrapulmonar, ¿ya? Y, independiente del pulmonar o extrapulmonar, es que hay una alteración. Recuerda que tú tienes una surfactante, tienes una zona de intercambio entre los capilares y el parénquima pulmonar, y tienes esa zona ahí de intercambio que se da por difusión simple, donde hay más, donde hay menos. Cuando tenemos un distrés, de acuerdo a la patología que sea, hay una alteración de ese intersticio, ¿ok? Se puede formar esta placa que es membrana hialina, hay una alteración de permeabilidad, entonces entran varios elementos celulares al alveolo y este intercambio gaseoso se puede ver alterado. Y eso, ¿cómo lo vemos? Ocupación alveolar, relleno alveolar, alteración del intersticio y zonas de colapso pulmonar, ¿ya? Hay alteraciones y producción de macrófagos, entonces donde debiera haber solo aire y un macrófago y elementos celulares normales, están ocupados. Entonces, ¿esto qué es lo que te va a producir? Colapso y alteración de distensión porque se va a perder, recuerden que el concepto de membrana hialina, se pierde la surfactante alveolar y la surfactante alveolar es lo que nos mantiene la tensión superficial, ¿ok? Y esa tensión superficial, que es el neumocito tipo 1, secreta el neumocito tipo 2 y el neumocito tipo 2 secreta estos surfactantes, no permite mantener una tensión alveolar adecuada. Cuando se pierde eso, perdimos todo esto y se produce un shunt, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Hay una alteración del intercambio gaseoso, ¿ok? Y esta relación BQ normal, que es de 0,8, se empieza a alterar producto de que hay relleno alveolar, hay alteraciones de ventilación. Y por eso estos pacientes, hablamos de cuando hay un shunt sobre un 30%, uno ya debería tener un paciente en ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque hay alteraciones de ventilación. La NAF no te va a servir, la ventilación no invasiva no te va a servir y tú ya generas que tienes que tener un paciente con PIP para optimizar estas zonas que están ventiladas, ¿ok? Y producir un intercambio mientras los antibióticos o la patología que te lleva a esto se recupera. No sé si ahí queda más claro. Sí, profe, completísimo. Perfecto. Gracias. ¿Más dudas? Por mi lado, bien, profe. Bien, mucha información. Digerible. Sí, harta. Demasiada, sí, demasiada. Harta. Hartos Harta, conceptos nuevos pero igual. vayan digiriendo. Hoy día a la tarde les voy a ir mostrando porque también les quería mostrar acá cómo medíamos plateau y driving pressure, pero eso lo vamos a hacer en la tarde. Yo lo último es que les quería mostrar, chicos, antes de que nos vayamos, que es, miren, déjenme, ahora les voy a compartir. ¿Ven esto? Sí. ¿Sí? Ese es el paper que les compartí, ojalá lo hayan leído. Estos son
para que si ustedes me dicen qué es lo que es ventilación protectora y qué es lo que tiene que saber un clínico, son estos 10 puntos, ¿ok? Que la ventilación es asociada a un paciente, o sea, no, usted nos va a ventilar una patología, no va a ventilar, es asociada al paciente. Y las pacientes, ¿cómo se ventilan? Con volúmenes corrientes adecuados, entre 4 a 6 ml kilogramo de peso, ¿ok? Pero tenemos que ver el volumen reclutable de este paciente, por ende tenemos que tener escáner, tenemos que tener imagenología, ¿ok? Punto 3, driving pressure, que es lo que vimos. El driving pressure tiene que estar menor a 15, ojalá menor a 13, lo que vimos en el paper de Amato, y que se los compartí, y por eso lo tenían que leer en e-learning. Disminuye la mortalidad de los pacientes, tiene mejor sobrevida los pacientes, y ojalá una presión plató bajo 30 o 27, eso es lo que tienen que ir viendo en el ventilador. La presión transpulmonar, que eso lo vemos por medio de un catéter esofágico, pero eso no lo vamos a ver en todos los pacientes, pero recuerden, la presión transpulmonar es la presión alveolar menos la presión pleural. Si nosotros vemos esta presión que está generando sobre el parénquima pulmonar, tiene que ser la menor presión posible, ¿ok? Y para eso, cuando tenemos un paciente que tiene que estar sedado y bloqueado, tiene que estar sedado y bloqueado para que su diafragma no esté activándose, porque si no, menos con menos se suman y va a ser un mayor stress strain sobre ese diafragma o sobre ese parénquima pulmonar. Mechanical Power, que es algo que vieron con Francisco, que también lo vamos a ver mañana en las presentaciones, pero más que Mechanical Power, entender que cuando nosotros le entregamos ventilación a presión positiva a un paciente le estamos entregando energía, y si le entregamos energía, eso está llegando sobre el parénquima y que puede ser iatrogénico para ese paciente. Reclutamiento alveolar es importante, por ende va con el punto número 8 de la mano, es que tenemos que tener un escáner en 3D para ver cuánto reclutamiento y potencial reclutamiento tenemos para ver cuál PIP óptimo le vamos a entregar a este paciente y para no sobredistender ni subdistender. ¿Cómo está el intercambio de gases? Para eso tenemos que estar tomando gases en sangre arterial, ir viendo cómo se van dando esto y cuánto espacio muerto tiene este paciente. Las imágenes, como se lo dije, cada vez han salido más trabajos de subfenotipos que tenemos, por ende estos subfenotipos nos dan estrategias de más PIP o menos PIP y cómo se va a comportar el paciente. Y es súper importante que nosotros estemos a cargo de estos pacientes, pero tenemos que siempre cuestionarnos en qué proceso del distrés está el paciente, qué presiones le voy a entregar, ¿es obeso o no es obeso? ¿Tiene otras patologías asociadas? ¿Estamos produciendo PCILI cuando ya lo tenemos más despierto al paciente? ¿Estamos produciendo BILI cuando lo tenemos menos despierto al paciente? ¿Ok? Eso no se les puede olvidar, nunca se les puede olvidar, porque con estas 10 variables que tenemos que ir viendo es lo que nos vamos a tener una ventilación protectora a los pacientes. ¿Ok?